Hoy escucharemos al pastor César Arévalo y nos hablará de la confrontación que tuvo John Knox con la reina María I de Escocia en el Palacio de Holyrood. Recordemos que esta carta o este libro causó revuelo, generalmente en el aspecto del reinado de la mujer. Knox ya se hace conocido y odiado por aquellos que son sus enemigos como una persona intransigente, una persona dura, no solamente intransigente en sus ideas, sino la forma como él pronuncia sus ideas. O sea, intransigente en ideas, en hablar. Era una persona que hablaba lo que tenía que hablar, y si te ofendía, no le importaba, pues es lo que tiene que decir como es. Y su forma de hablar era golpeante, sus palabras golpeaban y herían. No les gustaba escucharles a él. Te ponían o sea, te incomodaban. Era como que decían, y este hombre a qué hora se calle, que se vaya, que se largue, ya no queremos escucharle. Porque no eran las ideas solamente, sino la forma y su palabra, el sonido de su voz era tan golpeante que me gustaría, si me das un tiempo, leer la carta que él, en el diálogo que él habla con la hija de esta reina, en donde la hija de la reina se incomoda al punto en donde pues ella está exasperada porque dice, y este hombre qué terco, ¿no? Yo creo que decía ella en su mente, pero qué terco, qué cabeza dura, pero que cómo odia a las mujeres. Esta entrevista fue porque se supone que fue la hija de la reina que mandó a llamar a Knox a su palacio. Ella leyó el libro que él escribió a su madre, entonces ella ya tenía conocimiento de quién era Knox y qué escribió Knox, ¿no? Ella, por ejemplo, la reina dice, hace llamar a Knox a su palacio y le acusa a Knox de que él levantó súbditos de su reino en contra de su madre y contra ella misma, y que acusa a Knox que él fue el causante de muchas guerras en Inglaterra. Claro que es mentira eso, pero es lo que la gente decía, y que causaba sedición y división política en el gobierno. O sea que Knox era, diríamos, como un político, digamos, de ahora, que incendiaba a la mente de la gente para que vaya en contra del gobierno, algo así era conocido, ¿no? Entonces, él dice, Madame, por favor, Su Majestad pacientemente escuche mis respuestas. Dice, en primer lugar, para enseñar la verdad de Dios, dice él, con sinceridad, si para reprender la idolatría y el querer un pueblo que adore a Dios de acuerdo a su palabra, se levantan súbditos contra su princesa, entonces no puede excusarme, porque Dios os ha complacido de su misericordia hacerme uno entre muchos para revelar este reino de la vanidad, de la religión papista y el engaño, el orgullo y la tiranía del anticristo romano. Y fíjate cómo empieza él. Pero Madame, si el verdadero conocimiento de Dios y de su correcta adoración son las principales causas que deben mover a los hombres desde su corazón a obedecer sus justos príncipes, es más seguro que sean así. ¿En qué puedo estar reprendido? Estoy seguro y convencido de que su excelencia ha tenido y tiene en la actualidad como la obediencia no fingida de los que profesan a Jesucristo de este reino, como siempre tu padre u otros progenitores tenían de los que se llamaban obispos. Y tocar este libro, el libro de él, se refiere al libro de él, ¿le parece tanta ofensa a su majestad? Es más seguro que lo escribí, sí, y estoy contento de que todos los doctos del mundo lo juzguen, dice él. He oído que un inglés ha escrito en contra de mi obra, pero yo no lo he leído. Si él ha mejorado lo suficiente mis razones, o desmentido y estableció sus proposiciones contrarias con testimonios tan evidentes como yo he hecho en la mía, no voy a ser obstinado, pero voy a confesar mi error. Pero a esta hora he pensado y aún pienso que soy más capaz de mantener las cosas afirmadas en mi trabajo que cualquier 10 personas en Europa sean capaces de refutarla. Aquí, pues, John Knox le hace una respuesta a la reina, ¿no? En donde dice que su obra, él está bajo su obra, él todavía se mantiene firme. Y fíjate la palabra cuando le dice, habla de la religión papista, engaño, orgullo, tiranía del anticristo romano.
ya con eso le está ofendiendo a la reina, que era una católica de hueso colorado, como se dice. Y ella le pregunta, entonces, ¿tú piensas que yo no tengo ninguna autoridad justa? Y él dice, por favor, su majestad, muchos hombres en las épocas anteriores han tenido juicios libres, dice. Y dice aquí, ¿no? Sin embargo, aún así, madame, estoy contento de hacer lo mismo con rectitud de corazón y con el testimonio de una buena conciencia, dice. He comunicado mi juicio para el mundo. Si el reino no encuentra inconveniente el gobierno de una mujer, fíjate lo que él dice. Ahora esta parte es muy importante que escuche. Él dice, si el reino no encuentra inconveniente el gobierno de una mujer, eso que ellos aprueban, no tengo por qué no permitirlo dentro de mi propio pecho, él dice. O sea que está diciendo que él está de acuerdo hasta cierto punto con eso. Pero aquí viene lo interesante, dice, pero estaré también contento el vivir bajo su gracia como Pablo vivía bajo Nerón. Ahora, muchos dicen, oh, pero ahí Knox está admitiendo que el gobierno de la mujer está bien. No, él no está admitiendo eso. Lo que él está diciendo es que él, si el pueblo vota por ese gobierno de mujer, ok, él vivirá ahí. Pero aquí viene el punto de muchos no entienden. Él compara el gobierno de la mujer con el gobierno de Nerón. Porque dice, yo estaré también contento de vivir bajo su gracia, así como Pablo vivía como Nerón. O sea, todos sabemos que Nerón fue un emperador romano que persiguió a los cristianos, estaba mal de la cabeza, era un ser despótico, tirano. Entonces lo que Pablo está diciendo, tú eres como él en tu aspecto político. Y si Dios en su misericordia me permite vivir bajo tu reino, pues te voy a considerar como Pablo vivía bajo Nerón. Mi esperanza es, dice él, que mientras no os contaminéis vuestras manos con la sangre de los santos de Dios, o sea, la iglesia, ni yo ni mi libro te harán daño a ti o a tu autoridad. En verdad, madame, ese libro fue escrito sobre todo en contra de esa malvada mujer Jezabel de Inglaterra, la reina María Tudor. Okay, entonces aquí también ya le dice a su hija, no fue por ti, sino por tu madre, le dice. Suena un poco rudo, pero ahí mismo lo está diciendo. Reina, es más, no te preocupes, porque ese libro no fue escrito en contra tuya, fue escrito en contra de la mujer, la que era reina de Inglaterra. Entonces, pues tu madre. o sea, para que te des cuenta de lo que digo, o sea, Knox, como se dice, no tenía pelos en la lengua. Él decía la verdad y es la forma como él se respondía. Entonces, pero hay una parte aquí donde quiero leer, donde ella, según la historia, se queda pasmada por 15 minutos. Dice aquí, entonces, la reina María le dice, a vosotros, le dice, diciendo a los presbiterianos cristianos, ¿os parece que los súbditos, teniendo el poder, pueden resistirse a sus príncipes? Le dice eso, le pregunta ella a él. ¿Pueden los súbditos resistirse a sus príncipes? Y esto es lo que le dice John Knox a la reina María. Si los príncipes de ellos exceden sus límites, madame, sin duda pueden ser resistidos, fíjese, incluso por el poder, porque no es ni mayor honor ni mayor obediencia que se dará a los reyes o príncipes, que Dios ha ordenado que debe darse al padre y a la madre. Pero el padre puede ser atacado por un frenesí en el que mataría a sus hijos, y los hijos se levantan, se concertarán, aprenderán al padre, tomarían la espada de él, amarrarían sus manos y lo mantendrían en la cárcel hasta que su frenesí pase. ¿Os parece, madame, que los niños hacen cualquier mal? Así es incluso, madame, con los príncipes que asesinan a los hijos de Dios, que están sujetos a los hombres. Su celo ciego no es más que un loco frenesí, y por lo tanto el tomar la espada de ellos, al atar sus manos para echarlos a la cárcel hasta que sean llevados a una mente más sobria. No es desobediencia contra los príncipes, sino simplemente justa obediencia porque está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y dice el escritor, al oír estas palabras, la reina se puso en pie, estaba maravillada. Por más de la cuarta parte de una hora, más de 15 minutos, su semblante estaba alterado, al punto que el que estaba a su lado, se llamaba Lord James, le rogó a ella, ¿en qué te ha ofendido este hombre, madame? Fíjense, entonces las palabras de Knox llegaron a la conciencia de la reina. Ahora, eso es solamente parte de la carta, ustedes pueden leer más en mi blog,
Pero podemos ver ahí inclusive la influencia de Knox, inclusive después de la muerte de su madre, llegó y causó trastorno, diríamos, emocional a su hija, al punto de llamarlo a su palacio, para preguntarle y decirle, y, bueno, pues explícame qué es esto, ¿no? Y cuando Knox le dice todavía, bueno, la única religión causa que los príncipes tienen que apoyar en la religión cristiana presbiteriana, ella le dice, bueno, la mía es la católica, no la tuya, ¿no? Es lo que le dice en esta parte, la mía es la católica, no, la única religión que voy a defender es la iglesia católica. Entonces, y cuando ella le dice, bueno, tú me hablas a mí así porque no hay nadie que te responda, y él dice, Madame, quiera Dios que el papista más erudito en Europa y aquel que vosotros puede escoger para sostener mi argumento, y que usted pacientemente se atenga a conocer el asunto dilucidado hasta el final. Entonces usted, Madame, va a oír la vanidad de la religión del papista y el pequeño terreno o argumento en donde ellos se fundamentan según la palabra de Dios. Entonces ella dice, así usted lo dice, pero no lo puedo creer. Y él dice, así ha sido hasta nuestros días, que cuando se ha requerido a los papistas que vengan a una confesión y reinos, ellos no podían venir y no eran admitidos. Por lo tanto, Madame, acepto decir que ellos nunca se atreven a disputar cuando ellos mismos, a menos que ellos sean el juez y la corte. Cuando queráis que me haga ver lo contrario, voy a conceder a mí mismo haber sido engañado. Dice, entonces ahí en ese momento la reina se levanta, va a cenar, y Knox le dice a ella, ruego a Dios, Madame, que seáis bendecidos dentro de la comunidad de Escocia, si es la voluntad de Dios, así como Débora lo fue en la comunidad de Israel. Esto está en el libro de Historia de la Reforma en Escocia, escrito por William Croft Dickinson en 1950, está en la librería filosófica en Nueva York. O sea que es un libro, es una parte de la historia de Escocia, de Knox y la reina, pero que ejemplifica el conflicto ideológico y teológico del gobierno. Está incluido no solamente ya la religión, pero el aspecto de política. ¿Puede una mujer gobernar a un gobierno desde el punto de vista de Dios? Recuerda, no estamos hablando del punto de vista humanista, ateo, marxista, comunista, anti-Dios, anti-religión, anticristo, antifamilia. Estamos hablando desde el punto de vista de la Biblia, ¿no? Entonces, las ideas y por eso muchos, inclusive reformadores presbiterianos que se llaman hoy en día, ni siquiera mencionan a Knox porque como que se tienen vergüenza. ¿Y sabes qué, hermano? Knox es exactamente el ejemplo mismo del puro presbiterianismo. No podemos ser presbiterianos y al mismo tiempo rechazar lo que dice Knox, y eso no es así. Si quieren celebrar el mes de la Reforma en octubre, lean a Knox. No se queden solo con Lutero, empiecen con Calvino, lean todo lo que dice Calvino, vayan a lo que dice Knox, vayan a lo que dijeron los pactantes, lean todos los pactos de los pactantes, y van a ver ahí que la Reforma se sintetiza en el gobierno presbiteriano de Dios, de acuerdo a su palabra de Dios, porque es el gobierno divino que Dios puso en su palabra. No hay otra forma que ponerlo, y que no rechazamos la historia eclesiástica como los anabautistas, y tampoco los evangélicos que vienen de ahí, pentecostales, y mi llamado es que especialmente ellos lean la historia, ¿no? Vuelvan a las raíces y salgan de esas sectas que realmente es totalmente contrario a la palabra de Dios.